Bienvenidos al canal LATAM en Estadísticas. Anteriormente vimos los 10 países con el salario mínimo más alto en Latinoamérica para 2026. Hoy veremos la otra cara de la moneda económica latinoamericana. Basándonos en datos oficiales, analizaremos los 10 países con el salario mínimo mensual más bajo de la región, expresado en dólares para poder comparar. Un ranking donde estar primero es la peor noticia. Comencemos. Puesto 10. Perú. Con un salario mínimo de $336 o 1.130 soles. El salario mínimo vigente desde enero de 2025 se establece en 1.130 soles, equivalentes a aproximadamente $336. Aunque es el más alto de esta lista, su poder adquisitivo real en ciudades como Lima, con un costo de vida en alza, es objeto de constante debate. Para muchos trabajadores informales, que conforman una gran parte de la fuerza laboral, ni siquiera este piso es una realidad. Representa un esfuerzo por mantener un estándar básico en una economía de crecimiento volátil. Puesto 9. Panamá. Con un salario mínimo de entre 326.56 y 971.35 balboas. El salario mínimo de Panamá es un caso que depende de la actividad económica, tamaño de la empresa y región, fijándose por hora, no solo un monto general. Por lo que dependiendo del punto de vista, podría ser el noveno más bajo o el más alto de la región. Para este video tomamos el mínimo más bajo posible como referencia, es decir, 326.56 balboas, equivalente a $326.56 por la dolarización. Puesto 8. Brasil. Con un salario mínimo de $301 o 1.621 reales. Esta cifra, ajustada anualmente por inflación más crecimiento del PIB, es un mecanismo de protección importante. Sin embargo, queda empequeñecida por la vasta desigualdad social y geográfica del país. En las favelas de Río o São Paulo y en el empobrecido Nordeste, este monto lucha contra un costo de vida que, en bienes esenciales, no dista mucho del de ciudades mucho más ricas. Es un piso, pero para millones, el techo de sus aspiraciones económicas. Puesto 7. El Salvador. Con un salario mínimo de $272.72. El Salvador, país oficialmente dolarizado. Su salario mínimo es un caso parecido al de Panamá, con un mínimo posible de $272.72, aunque en los sectores de comercio, servicios e industria, el mínimo es de $408.80. Este monto intenta estabilizar los ingresos en una economía con altos niveles de informalidad y que navega entre la adopción de criptomonedas y la dependencia de las remesas. Puesto 6. República Dominicana. Con un salario mínimo de $250 o 15.860.32 pesos dominicanos. El país enfrenta la dualidad de una economía turística pujante y una población local cuyos ingresos no siempre se alinean con ese brillo. En zonas turísticas como Punta Cana, los precios se inflan para el estándar internacional, haciendo que este salario mínimo sea especialmente insuficiente para los trabajadores del sector hotelero y de servicios que sostienen esa industria. Para febrero de 2026, se espera un aumento que dejará el salario mínimo en $16.993.20 pesos dominicanos, o unos $267, quedando en la misma sexta posición. Puesto 5. Argentina. Con un salario mínimo de $233 o 341.000 pesos argentinos. Argentina establece su salario mínimo
para 2026 en 341,000 pesos argentinos. Pero este número es un espejismo en movimiento. En una economía con una de las inflaciones más altas del mundo, el poder adquisitivo de este salario se erosiona mes a mes, a veces semana a semana. Los frecuentes aumentos por decreto intentan correr detrás de los precios, en una carrera agotadora donde los trabajadores suelen llegar en último lugar. El salario en pesos es alto numéricamente, pero su valor real es frágil y decreciente. Puesto 4. Nicaragua. Con un salario mínimo de $162 o 5.950 córdobas con 2 centavos. Nicaragua tiene un salario mínimo de 5.950 córdobas con 2 centavos, alrededor de $162. Vigente desde marzo de 2025. Este monto opera en un contexto de control político férreo, represión a la disidencia y una economía con limitadas oportunidades fuera del sector público y la agricultura de subsistencia. Con este ingreso, cubrir la canasta básica de alimentos y servicios se convierte en un desafío abrumador para la mayoría de las familias trabajadoras. Puesto 3. Haití. Con un salario mínimo de $81 o 10.645.83 gurdes. El podio de la precariedad comienza con la nación más pobre del hemisferio occidental, Haití. Este dato, casi abstracto, se desarrolla en medio de un colapso estatal casi total, violencia de pandillas que controlan territorios, hambruna y una inflación galopante. Para la inmensa mayoría de los haitianos, el concepto de salario mínimo formal es teórico. La realidad es la economía de supervivencia, la ayuda internacional y la migración desesperada. Puesto 2. Cuba. Con un salario mínimo de $79 o 2.100 pesos cubanos. Entender esto requiere entrar en la lógica de la economía cubana dual. En la moneda nacional, este salario es la base para acceder a una libreta de racionamiento y servicios públicos altamente subsidiados, pero insuficientes. La verdadera economía corre en dólares. Para comprar alimentos, medicinas o productos de aseo en las tiendas, este salario es casi irrelevante. La población depende de remesas del exterior, del turismo o de trabajos informales en divisas. El salario estatal es, en la práctica, un complemento simbólico en un sistema que colapsó. Puesto 1. Venezuela. Con un salario mínimo de $0.4 o 130 bolívares. En una categoría de devastación económica propia está Venezuela. Esta cifra, congelada en el tiempo desde marzo de 2022, mientras la hiperinflación hacía estragos, es quizás el símbolo más claro del colapso económico y social. No alcanza para comprar un kilo de carne, ni un cartón de huevos, ni siquiera un paquete de harina de maíz, alimento base del país. El salario mínimo venezolano dejó hace años de ser un indicador económico para convertirse en una farsa estadística. Este ranking no es para señalar, sino para comprender la realidad monetaria de algunos países de la región. ¿Vives en alguno de estos países? ¿Cómo es la lucha diaria para estirar un salario mínimo? ¿Crees que estos números reflejan una crisis temporal o un fracaso estructural más profundo? Te invitamos a compartir tu experiencia o perspectiva con respeto en los comentarios. Si este video contribuyó a visibilizar una realidad que a menudo se ignora, apóyanos con un like. Suscríbete para más estadísticas de nuestra región. Y, sobre todo, comparte este video para amplificar una conversación que debe darse. Hasta la próxima.